Saludos y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en un análisis que conecta dos mundos que a veces parecen lejanos. La política y los mercados internacionales. Justo, los titulares de la política y, bueno, el nerviosismo que generan en los mercados. La fuente que vamos a analizar hoy es un artículo de Patreon. Se titula Miedo a invertir en España. Un título bastante directo, sí. Y la verdad es que explora una preocupación que parece ir a más. La pregunta es, ¿está la percepción de la corrupción ahuyentando de verdad el capital extranjero? Exacto. Y lo interesante del artículo es que intenta ir más allá del escándalo concreto, del ruido mediático. A ver. Plantea que hemos pasado una barrera, que esto ya no es solo un problema político, sino que se está convirtiendo o podría convertirse en una amenaza financiera real. O sea, algo que se puede medir. Algo medible. El texto analiza las pruebas, desde lo que pasa en los bufetes de abogados hasta el impacto que podría tener en nuestra propia deuda pública. Vale, pues si te parece empecemos por ahí, por esa primera señal de alarma. El artículo dice que todo empieza lejos de los focos. En los despachos de abogados. Eso es, en despachos internacionales muy prestigiosos que están notando un aumento significativo de consultas por parte de empresas. Y lo curioso, lo que resalta el texto, es el tipo de consulta. Que no preguntan por oportunidades. Para nada. Preguntan por riesgos. La palabra que usa el artículo, que me parece fascinante, es que buscan refugiarse de la corrupción. Es un lenguaje muy defensivo. Totalmente. Están pidiendo consejos sobre otros sitios donde invertir y mencionan explícitamente Estados Unidos como una opción. Claro, eso es un indicador adelantado muy potente. O sea, antes de que el dinero cambie de sitio, se mueve la preocupación, la intención. Pero, a ver, me pregunto si esto no es un poco el día a día de estas grandes empresas, estar siempre buscando un plan B. Es una buena pregunta, claro que sí. La gestión de riesgos es su trabajo. Lo que el artículo sugiere que es diferente ahora es la intensidad y el motivo. ¿No es una revisión rutinaria? No. Parece que las consultas se han disparado por un factor muy concreto, el riesgo institucional que perciben en España. Y fíjate, la elección de UEU no es casual. ¿Buscan seguridad? Buscan seguridad máxima, un marco jurídico estable. Es la clásica huida hacia la calidad cuando las cosas se ponen feas en otro sitio. Entiendo. El riesgo ya no es un factor más, sino el que les hace moverse. Y el artículo no habla en abstracto, pone nombres sobre la mesa. Sí, para dar contexto claro. Menciona casos como la trama de Leire Díez y el expresidente de la SEPI, o la que todos conocemos, la trama Koldo y el exministro Ábalos. Pero la clave, y aquí es donde creo que se pone interesante, Ajá. no son los casos en sí, sino cómo los leen los inversores, desde fuera, la suma de ellos. Efectivamente, porque las fuentes jurídicas que cita el artículo insisten en una idea. Ya no lo ven como un caso aislado. Claro, un caso aislado es una manzana podrida. Eso pasa en todas partes. Exacto. Pero varios casos seguidos empiezan a dibujar un patrón. Y la percepción que se está instalando, según el texto, es la de un problema sistémico. Y es ahí donde nace la incertidumbre. Justo. Hay una frase en el artículo muy elocuente. Dice, la incertidumbre se ha instalado y ya hay empresarios que piensan en desviar sus apuestas. Uf. Y la incertidumbre es el verdadero veneno para la inversión, mucho más que el riesgo. ¿Por qué? Porque un riesgo tú lo puedes medir, le pones un precio, te aseguras contra él. Pero la incertidumbre, la sensación de que las reglas del juego no están claras, eso paraliza. Vale, entonces tenemos esa primera fase, la preocupación en los despachos. Pero el análisis va más allá y conecta esto con algo muy real. Con el bolsillo de todos, básicamente. Nos lleva al tesoro público. ¿Cómo puede un escándalo de corrupción afectar a la capacidad de un país entero para financiarse? Pues el mecanismo es bastante directo y se basa en una palabra. Confianza. El tesoro se financia en los mercados, emite deuda, y los inversores la compran porque confían en que España va a pagar. Esa confianza se resume en una nota, en un rating. El artículo recuerda que ahora mismo es una A. Una buena nota. Una nota sólida. Pero esa nota no solo mide la economía, mide también la fortaleza de las instituciones. Y ahí es donde entran los escándalos. Claro. Un caso de gran escala, como el que se menciona del expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, no se lee en Nueva York como un cotilleo político. Se lee como una posible grieta en el sistema. Exacto.
Y si esa percepción se extiende, los inversores te empiezan a pedir algo a cambio por ese nuevo riesgo, una compensación. La famosa prima de riesgo. Es como cuando vas a pedir un préstamo. Si el banco no se fía mucho de ti, te cobra un interés más alto. Es la analogía perfecta. Es una penalización por falta de confianza. El texto advierte que nuevas tramas, y las vincula al PSOE, podrían agravar esto. Y ese sobrecoste no es abstracto. Para nada. Se paga con dinero público. Millones de euros que en lugar de ir a sanidad o a educación, pues, se van a pagar intereses. Entiendo. Y para que esto no suene solo a percepciones o a rumores, el artículo lo intenta anclar en datos. Habla de un deterioro institucional que se puede medir. Correcto. Y este punto es crucial porque le da mucha solidez al argumento. Saca a la luz un índice del Instituto Varieties of Democracy, el VIDEM. Que es una institución muy respetada. Es muy respetada. Y según sus datos, España es el 14º país con mayor nivel de degradación institucional. Ojo, que hemos subido desde el puesto 23. Eso es un dato muy potente. Es dinamita para un analista de riesgos. Porque ya no es una opinión o un titular. Es una validación académica, externa, a los miedos de esos inversores. Y el artículo lo une a otra cosa, a una advertencia previa de la OCDE. Sí, que decía algo que, la verdad, es bastante fuerte. Que España nunca había diseñado un plan para atajar la corrupción. La combinación es... Es tóxica. Por un lado, un índice te dice que la cosa está empeorando ahora. Y por otro, un organismo como la OCDE te dice que hay una debilidad de base, estructural. Que no hay un plan a largo plazo. Exacto. Y si juntas las dos cosas, el cuadro es preocupante. Para alguien que invierte a 20 años vista, esa falta de estrategia es un riesgo enorme. Lo que nos lleva, claro, a la reacción oficial. Frente a todo esto, el artículo cuenta que la SEPI ha lanzado una ofensiva. Para tranquilizar a los inversores. Imagino que es la respuesta lógica, ¿no? Control de daños. Es el manual de primero de gestión de crisis. Sí. Sales, hablas con los mercados, les dices que todo está bajo control, que son casos aislados. Pero, y aquí el artículo introduce una tensión muy interesante, mientras se lanza ese mensaje de calma, otras acciones del gobierno parecen ir en la dirección contraria. ¿Te refieres a lo de renunciar a los 60.000 millones en créditos blandos de la Unión Europea? Exacto. Desde fuera cuesta entenderlo. ¿Por qué renuncias a dinero barato justo cuando la confianza en ti puede estar bajando? Puede haber razones técnicas, supongo. Sin duda, pero la señal que mandas al mercado es como mínimo ambigua. En el mejor de los casos parece falta de capacidad de gestión. En el peor parece que no quieres que la supervisión europea mire muy de cerca. Y para colmo, el texto añade que hay una nueva línea de investigación sobre el brazo inversor de Moncloa. Y su relación con empresas como Forestalia, Sapa, Cistec, que ya estaban bajo sospecha. Es como si un brazo intentara apagar un fuego y el otro estuviera jugando con cerillas al lado. Esa contradicción es lo que debe de generar más nerviosismo. Por supuesto, porque en los mercados la coherencia lo es todo. Las acciones hablan más alto que las palabras. Si dices que todo está bien, pero renuncias a fondos europeos y aparecen nuevas investigaciones, el mensaje que cala es el del desorden. En fin, que resumiendo un poco todo lo que hemos desgranado, el análisis dibuja una cadena de hechos preocupante. Sí, una cadena que empieza con susurros en despachos de abogados en Londres. Se alimenta de titulares de prensa, se refleja en datos académicos. Y amenaza con acabar en un coste económico real para el Estado, y por tanto para todos. La gran conclusión parece ser esa interconexión, ¿no? La fragilidad de la confianza. Totalmente. Un escándalo que empieza en un despacho de aquí, al minuto, es un dato en un algoritmo de riesgo en Singapur. Ya no hay nada local. Todo es instantáneamente global. Y para terminar, me gustaría dejar una reflexión en el aire. El artículo se centra mucho, y es lógico, en la mirada del inversor extranjero. En el capital que puede no venir o que se puede ir. Exacto. Pero si estas entidades, que tienen recursos enormes para analizar el riesgo, están empezando a moverse, esto plantea una pregunta casi inevitable. A ver. ¿Qué señales o qué efectos de esta misma incertidumbre podrían estar pasando ya desapercibidos aquí dentro, en el día a día de las empresas y de los ciudadanos de a pie?